¿Qué tal? ¿Cómo está? Recibe un saludo hasta donde quiera que se encuentre. Le invito a que me acompañe a revisar las orientaciones para directivos en esta sexta sesión del Consejo Técnico Escolar a realizarse el 26 de abril de 2024. No sin antes invitarle a que se suscriba a este canal de Ideas Malignas que tiene el propósito de fortalecer la práctica docente. Dele clic a ese botón y sea parte de esta comunidad. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que tiene este documento. Como es costumbre, hay una presentación donde se dirigen a supervisores y directores mencionando lo siguiente. Planea realizar y evaluar actividades de enseñanza y aprendizaje. Es una facultad que el Plan de Estudio 2022 les reconoce a los docentes como expresión de su autonomía profesional. Y para ello, pues contamos con los programas sintéticos nacionales y a partir de ellos hemos diseñado versiones pertinentes a las necesidades educativas. La elaboración de los programas analíticos a través de la contextualización del codiseño es también una expresión de la autonomía profesional que todos ejercemos en el marco de las condiciones, todas esas que están ahí, en las que desarrollamos nuestra labor. Es en las aulas y con la acción pedagógica particular de los maestros donde el currículo se funde con la realidad para asirla y transformarla. En esta perspectiva, el trabajo que está realizando el personal con funciones de supervisión y dirección se reorienta hacia el acompañamiento pedagógico de los docentes. Vamos subrayándole, por eso lo ponemos ahí en amarillo. Reorientar hacia el acompañamiento pedagógico. Conocer y entender lo que pasa en las aulas va a permitir realizar las adecuaciones que favorezcan y apoyen el trabajo docentes que cotidianamente se realiza. Y bueno, pues algo bonito, dado que está cerca el 15 de mayo, pues ya se están adelantando para felicitar a las maestras y los maestros. Y bueno, hay una agenda de trabajo. Para esta preparación de la sexta sesión se propone abordar los siguientes temas, son dos, la observación de clase como práctica de acompañamiento pedagógico y evidentemente la preparación de la sexta sesión ordinaria. Hay dos propósitos, cada uno asociado a estos momentos. El primero es reflexionar sobre los aspectos a considerar al realizar una observación de clase como práctica y el segundo propósito, organizar la sexta sesión ordinaria. Y bueno, pues comienzan las orientaciones, no sin antes invitarnos a todos que como primera actividad se vea y comente el video de la Secretaría de Educación Pública, que para el momento en que se graba este video todavía no está disponible. Y después viene el tema importante, el tema central de esta sesión, que es la observación de clase como práctica de acompañamiento pedagógico. Y hay un recordatorio. En reuniones pasadas se reflexionó acerca de la importancia del acompañamiento pedagógico y se identificaron algunas prácticas que suelen realizarse y las más comunes, revisión de planeación y observación de clase. Este es el preámbulo. Además, de igual manera, se analizaron las concepciones que sustentan sus acciones de acompañamiento. También reconocieron que este es eminentemente pedagógico, que está basado en el diálogo, promueve la reflexión sobre la práctica, favorece la autonomía profesional. Y bueno, en esta sesión se habrá de reflexionar acerca de la observación de clase como una oportunidad para apoyar a los docentes en el análisis de la práctica pedagógica. Muy importante esto que está en azul, como una oportunidad para apoyar. Y vamos a ver de qué manera se va desarrollando esta idea. Se menciona que de manera individual se recupera alguna experiencia de observación de clase que preferentemente se haya realizado recientemente y que se describa. Y pues ofrecen algunas preguntas para llevar a cabo esto. ¿Para qué observé esa clase? Para controlar, evaluar, dar seguimiento, brindar apoyo, conocer las prácticas docentes, es decir, una de ellas o la combinación de varias. ¿Para qué se observa una clase? Ahí hay algunas ideas, igual puede incorporar algunas otras, pero es importante tener un propósito de observación, eso sin duda. ¿Qué observé? ¿Cómo realicé la observación? ¿Quién decidió a qué docente observar? ¿Cómo recibió
la o el docente la observación. ¿Por qué? Después de la observación, ¿qué hice? Esta pregunta es bien importante. La observación, pues simplemente se están recogiendo datos o en estas preguntas ya incluyó algún juicio. Esa pelota está botando ahí. Dicen que uno o dos directivos compartan su experiencia al colegiado, a escuchar qué es lo que tienen que decir y pues nos indican que habrá que se tome nota de estos aspectos que llamen la atención, que identifiquen en qué se parecen las experiencias presentadas a lo que ustedes hacen al observar una clase y en qué son distintas. Fíjese que aquí están recomendando uno o dos directivos, habrá que ver si el tiempo lo permite y poder incluir a más de dos, porque sin duda alguna que seguramente usted lo recuerda. El libro sin recetas de la fase 4 en la segunda sesión del Consejo Técnico, vimos un contenido por ahí de la página 57, creo a la 70, 56 a la 70, donde está en la nueva escuela mexicana y el cambio de época. Hablábamos de lo que es la cotidianidad, de lo que es la realidad, y en la realidad pues cada quien la ve en función de su propio cristal, y se hablaba de lo que es percepción e interpretación. Entonces, pues un mismo hecho puede ser interpretado de distintas maneras. Así que ojalá y dentro de la organización de los consejos técnicos de zona, pues pudiera haber este espacio para incluir más. Sería interesante, ¿no? Estar escuchando a más voces. Y bueno, después, a continuación dice, observen el video de Graciela Kricheski sobre la dimensión pedagógica de la tarea del director. Se busca que se retomen las experiencias de observación, estas que acaban de ocurrir, que se compartieron, y que se reflexione sobre lo que señala el video con respecto a, mire, le voy a presentar unas nubecitas acá en la parte derecha, y lo que yo fui recuperando del video en la parte izquierda que pueden ser como una orientación, como un apoyo. Seguramente de todos ustedes van a estar viendo el video. Este video ya está aquí en el canal. Ya lo pueden ustedes encontrar, ya está a su disposición. Y bueno, habla primero sobre la práctica pedagógica del personal de dirección y su impacto en la escuela. Y bueno, pues ella menciona que influye mucho en la escuela, en la manera en cómo se aprende, pero también que representa el mayor desafío, comenta que platicando con directores, porque no siempre se tiene el tiempo para esta práctica pedagógica y dice, aunque resulte paradójico, porque pues esa es la función de la escuela, pero a veces el tiempo, pues el ámbito administrativo también consume. Pero bueno, recuerde que estamos enfocándonos en la práctica pedagógica, así que pues ese es el tema central. Hay otra pregunta, ¿se reconoce en lo que expresa Krzyzewski a propósito de las dimensiones del trabajo de las directoras y los directores? ¿Cómo? Este cuadro se quedó en blanco porque pues ya es una forma de decir, pues ya lo vimos, ya digerimos, ya contrastamos y es momento de emitir una opinión. Por eso ese cuadro se quedó en blanco. ¿Usted qué tiene que decir? ¿Se identifica? ¿No se identifica? Y recuerde que lo sumativo aporta poco y nada. Es decir, es un punto diagnóstico, es un ejercicio diagnóstico y nos puede servir para saber en comparación con el resto de la mesa dónde andamos, en comparación con lo que la misma normativa está esperando de nosotros, en dónde andamos y bueno, pues de ahí para adelante, ¿verdad? Tenemos otra pregunta. ¿Cómo han construido la dimensión pedagógica de su práctica como directivos? Y habla en esta entrevista que esta dimensión pedagógica encuentra o tiene una puerta de entrada posible a partir de las observaciones de clase. Es el tema central, ¿verdad? En el que estamos, así que está en armonía. Y el director tiene que construir un rol de asesor. Diferenciar entre asesorar y capacitar. Es lo primero, no lo segundo. Me voy a adelantar un poquito. Habla también estas orientaciones de que hay que darle vista y lectura al acuerdo 5424. Este acuerdo también ya lo tiene aquí en el canal completo. Si quiere revisarlo artículo por artículo del 1 al 28 o el anexo 3 y 4 que particulariza nada más capítulo 2 y 5. Pero en el completo
El artículo 4 habla de las definiciones y en las definiciones la primerita fracción de todas es acerca precisamente de este asunto. Así que vale la pena pasar por ahí y leerlo porque es algo inherente, esto de estar asesorando, inherente a la función, al personal con funciones de dirección y de supervisión. Otra pregunta, ¿en qué medida es compatible su noción de acompañamiento con la que se expresa en el video? Y bueno, ella habla de que acompañar es abrir espacios de diálogo, de escucha, de desnaturalizar aquello que ya lo esté, aquello que esté naturalizado, evidentemente que requiera de ello, ¿verdad? También hace algunos comentarios sobre en sus pláticas con directivos sobre que pudiera existir un temor de cómo se va a desarrollar la devolución o la realimentación, retroalimentación, y más cuando no fueran de la misma disciplina. Y bueno, dice, no importa, es parte de la función. Por eso le decía esto de revisar el acuerdo 5424 también en las definiciones, porque es parte inherente de las funciones. Y también hay ahí un asterisco. Posiblemente no se pueda realizar este ejercicio con todos, habrá que ver de qué tamaño son los colectivos de cada una de sus escuelas, y que deberá elegir un foco por donde comenzar y que tendrá como propósito, evidentemente, un cambio o mejora en la práctica docente. ¿Para qué observar la práctica pedagógica de sus docentes? Em, Rescato esta parte que menciona que la observación es una práctica situada, en donde hay que tener y contemplar características de la escuela, de cada una de las escuelas en las que ustedes dirigen, o de su perímetro, el docente que sea observar, los estudiantes, y que no es posible generalizar tanto. Fíjese cómo ahorita en esta observación, ustedes ya en este momento, pues ya cuando compartieron, dijeron o respondieron preguntas de ¿para qué observaron, qué se hizo después? Entonces seguramente puede ayudar a tener esta comparación, contraste con esta mención de en la entrevista esta es la más nutrida de todas. ¿Qué aspectos de la práctica docente pueden ser el foco de una observación de clase? Y menciona que hay cuestiones básicas que pueden estar presentes en un ejercicio de observación, porque ya vimos que en el anterior hay que tener particularidades, pero que sí hay algunas básicas y pone, por ejemplo, y va mencionando estas preguntas. ¿Qué ocurre en el contenido de la enseñanza? ¿La información que circula en el aula es clara? ¿Las instrucciones son claras para el alumnado? ¿Qué sentido se le da a los contenidos que se enseñan? ¿Cómo cumple el currículo el docente como parte de sus funciones? Y aquí yo le estoy agregando, y en el marco de la autonomía curricular, aunque ella misma habla de que hay algunas cosas que son flexibles, qué tipo de interacción ocurre en el aula, qué tipo de tarea académica se hace en la clase, no la que se dicta, la que se hace, donde se va, donde presuntamente habrá una construcción de un aprendizaje, qué retroalimentación se ofrece al alumnado, y esta muy interesante con la que termina, hacerse esta pregunta, si yo fuera alumno de esta clase, ¿qué hubiera aprendido? Vea cómo todas estas preguntas nos sirven para contrastar todo lo que hemos respondido, ya sea en público o en lo privado, sobre lo que es el ejercicio de la observación de clase que hemos venido realizando hasta el día de hoy. Quizá algunas de ellas no las habíamos contemplado y puede ser un buen momento para irlas incorporando. Esta es la pregunta de sustancia, la pregunta clave, no de mérito el resto, pero esta es la pregunta clave. Y bueno, a partir de lo reflexionado, se pide que se elaboren pautas para realizar la observación de clase como una práctica de acompañamiento pedagógico. Y bueno, hay que considerar lo que es el antes, el durante y el después de una observación. Por ahí recordará que en un inicio, pues decía en la planeación didáctica, ¿verdad? Si vamos a observar una clase, hay, hay un referente documental donde hay una posible aproximación de lo que va a suceder, pues estamos comenzando por ahí, ¿verdad? Y una vez que se observó la clase, pues viene un diálogo profesional. Ahí estamos viendo antes, durante y después, más lo que ustedes consideren y lo que va surgiendo. En este momento, al organizar la pauta, tomen en cuenta lo siguiente. ¿Para qué observar? ¿Cómo decidirán a quién observar? ¿Quiénes participarán en esa decisión? Mire, el ejercicio de asesoría es un ejercicio consensuado y aquí lo hemos venido viendo. Así que importa la voz de las dos partes. ¿Qué van a observar? Esta parte es importante porque
No solamente es cuestión de ganas y de querer, también tiene que ver con capacidades técnicas dentro de la observación. Mucha información fluye en el aula y a veces no está al alcance de nuestros sentidos porque están dirigidos a algo. Es importante focalizar y priorizar qué se va a observar, cómo van a registrar lo observado, qué tipo de instrumentos van a usar, cómo ayudará al o el docente la información obtenida de la observación. Mire qué pregunta tan interesante. Se recogen datos de lo que está ocurriendo y en teoría un docente debe de saber como parte del el proceso de la evaluación formativa que tiene dos finalidades, la mejora de los aprendizajes del alumnado, pero también la mejora de la práctica docente. Este ejercicio externo a su persona le puede entregar una visión, le puede entregar datos, información, pero que tenga este propósito. No hay que olvidarlo, entonces se está conectando con esto, este gran proceso llamado evaluación formativa. Y bueno, pues para que la observación de clase contribuya a brindar acompañamiento, es necesario que los maestros reconozcan en ella una herramienta que les permita revisar su práctica docente y mejorar. Mire, la observación se decide en conjunto, pero esto que está en amarillo es importante. Separar lo que puede parecer una fiscalización, una crítica desalmada, deshumanizada, del que está arriba, del que cree que porque está ahí lo sabe. Un ejercicio preparatorio, sin duda alguna, que es necesario e importante para sensibilizar, para concientizar de que estamos en un proceso de mejora o que se intenta echar a andar un proceso de mejora. Eso que está en amarillo, sin duda alguna que tiene que tener un inicio dialógico. Y bueno, cada directivo programará una observación de clase en su escuela utilizando estas pautas que se van a ir definiendo durante la sesión. Los resultados de esa observación serán el principal insumo de la siguiente sesión. Así que ya desde ahorita se está avisando para que con tiempo se vaya preparando. ¿Será interesante tener más de una? Esa pelota también queda botando ahí para cada una de las mesas. Y así se termina el primer momento, viene el segundo, que es la preparación de la sexta sesión ordinaria. Y pues hay que revisar las orientaciones. Seguramente muchos de ustedes ya llegan antes de sus consejos de zona, ya con la lectura, eso ayuda mucho. Y los insumos sugeridos. Recordando que tenemos 4 insumos, tienen que ver con el autocuidado, los dos primeros, y los otros dos últimos con el acuerdo 5424, además de por ahí 2 videos. Y bueno, pues habrá que proponer las acciones de organización necesarias. Nuevamente vuelven a poner esta situación de diseño en una presentación que van a usar en toda la zona escolar. Esto de la autonomía profesional, no sé si o no alcanza al personal con funciones de dirección y supervisión o qué quieren decir con eso. Pero bueno, ahí viene de vuelta y vienen estos anuncios. Se nos menciona y recuerda, usted ya lo sabe, pero la Secretaría de Educación Pública expidió el acuerdo 5424 por el que se emiten los lineamientos para los consejos técnicos, todo de forma general. Entonces hay que hacer una lectura detallada de estos documentos. Les recuerdo que en el canal ya está el completo y como anexo 3 y 4, que es importante destacar que estos nuevos lineamientos se acentúa el carácter pedagógico del trabajo que cotidianamente realiza el personal con funciones de supervisión, así como su participación esencial en la gestión de condiciones que garanticen el óptimo funcionamiento. Mire, debieron de haber colocado, así como en la de docentes, capítulo 2 y 5, debieron de haber colocado para la revisión en esta sesión artículo 11 que pertenece al capítulo tercero, que es donde viene pues lo que hay que promover como personal con funciones directivas y de supervisión en el Consejo Técnico Escolar. Además, el último, el capítulo 7, con el artículo 27 y 28, que son precisamente las actuaciones que ahora deben de observar el personal con funciones de supervisión. Entonces, si usted encuentra un momento, un espacio, o usted, supervisor, encuentre un espacio para al menos
platicarlo, que lo tengan presente o que lo lean. Algo hay que hacer porque en la de docente sí se hizo, pero en esta no, repito. Revisión y lectura de artículo 11, 27 y 28 es importante porque es inherente a las funciones que están presentes en esta sesión. Finalmente dice asegurar una pertinente integración y un buen funcionamiento del Consejo Técnico Escolar permitirá que el personal con funciones de supervisión pueda disponer de mayor parte de su tiempo para el acompañamiento pedagógico. Y bueno, pues tenemos otros mensajes para secundaria, continuar con la estrategia en el aula si te dañas, con un carácter preventivo nacional permanente, a partir de intervenciones didácticas en las aulas, dicen acá que al menos 3 veces a la semana, bueno, eso dicen ellos. También fortaleceremos las acciones de vida saludable en dos sentidos, importancia de una alimentación sana, libre de productos ultraprocesados, y la otra línea es actividades físicas y deportivas. Finalmente, continuar con las actividades de la Estrategia Nacional de Lectura, como lo es el miércoles de lectura, los retos lectores, efemérides y actividades de visitas a bibliotecas. Y bueno, pues esto es lo que tenemos para la sesión de directivos y supervisores en esta sexta sesión del Consejo Técnico Escolar. Como siempre, le agradezco mucho que haya llegado a este punto. Cuídese mucho y hasta la próxima.